Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 45. Capítulo 45. Niño. Capítulo 45. El niño Peter y Oz caminaban por las tranquilas calles al anochecer. Peter sostenía una caja de papas fritas doradas, y de vez en cuando sacaba una crujiente para metérsela en el pico a Oz. Las patatas fritas no se habían comprado con el cheque de $1000 de Osborn. Peter había usado el resto del dinero del Daily Bugle. Aún tenía una sensación persistente en el fondo de la mente, como una palabra en la punta de la lengua que no lograba recordar. ¿Sientes que nos estamos olvidando de algo?, preguntó Peter. Delicioso, murmuró Oz, chasqueando el pico. Dame otro. Hablo en serio, Oz. Peter sintió un ligero fastidio, pero aún así metió la mano en la bolsa y le dio otra patata frita. Tomó una para él también. Sabían igual que las patatas fritas congeladas que había comido cientos de veces, pero la forma en que Oz las devoraba hacía que pareciera que estaba cenando en un restaurante de 5 estrellas. Quizás se deba a que no has tomado ninguna foto para el periódico, sugirió Oz. Peter suspiró, recordando la sugerencia anterior del pájaro. Olvídalo. El traje está hecho un desastre. Tendré que pasarme toda la noche cosiéndolo. El bucle puede esperar unos días más. Buen punto. Otra fritura, por favor. 10 minutos después, llegaron a la casa. Peter giró la llave y abrió la puerta. Oz alzó el vuelo de inmediato, dirigiéndose directamente al dormitorio de Peter sin pensarlo 2 veces. Peter entró y alzó la voz. Ya estoy en casa, Mai. ¿Qué tal la cita con Gwen?, preguntó Mai desde la cocina. Peter se acercó al espejo del pasillo y se miró por última vez. Buscó moretones o cortes que pudieran delatarlo. Al no encontrar ninguno, volvió a llamar. En realidad no la vi. Su familia tenía planes para el fin de semana, así que, ya sabes. Pareces un poco decepcionado. Yo no. Mai salió de la cocina con 2 platos de cena. Los puso sobre la mesa, se secó las manos con el delantal y se acercó a Peter. Extendió la mano y le dio un suave apretón en la mejilla. Tienes que ser tú quien se lo pida, Peter, dijo con una sonrisa. ¿Cómo sabes que no se pasó todo el fin de semana esperando que la invitaras a algún sitio? Peter recordó su última conversación. Después de charlar en el banco, Gwen le preguntó si tenía planes. Él respondió que no, y entonces ella mencionó su viaje familiar. Él le contestó con un simple que te diviertas. Desde entonces, ella había estado más callada, y solo hoy le envió un montón de mensajes cuando él no respondió. Supongo que tienes razón, admitió Peter. Ve a lavarte los platos. La cena está lista. Peter no se movió. Extendió la mano y tomó la de Mai. Mai, quería preguntarte algo. Si quieres saber cómo Ben me invitó a salir por primera vez, te lo contaré todo, pero primero comamos. No, no es eso. Peter la miró a los ojos. Había visto esos ojos todos los días de su vida, pero nunca se cansaba de la bondad que reflejaban. Quiero saber de mi padre. El cambio fue instantáneo. Mai soltó su mano. Inmediatamente le dio la espalda, se dirigió a la mesa y se sentó sin decir palabra. La repentina frialdad lo sobresaltó. Por favor, Mai, dijo Peter, siguiéndola. Sé que hay más en esta historia de lo que me has contado. Mai se secó la cara. Sus manos estaban surcadas de arrugas y tenues venas azuladas, las marcas de una vida dedicada al cuidado de los demás. Cuando alzó la vista, su voz era cortante. ¿Algo más? Peter, es sencillo. Te dejó en la puerta de casa. Ben y yo hicimos todo lo posible por criarte. Esa es toda la historia.
Lo sé, dijo Peter con voz suave pero firme. Sé que tú y el tío Ben me criaron. Me ayudasteis con los deberes, me cepillasteis los dientes, me cuidasteis cuando estaba enfermo. Ben me enseñó a montar en bicicleta y a ser una buena persona. Lo sé todo. Solo quiero saber qué clase de hombre era. Eso es todo. De verdad. Peter le apretó la mano de nuevo. Tú y Ben sois mis padres. Yo soy vuestro hijo. Nada cambia eso. A Mai le tembló el labio. Lo miró y su compostura se desmoronó. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes y rápidas. No llores, Mai. Por favor. Lo siento. No te lo volveré a pedir. Peter sintió una oleada de culpa y extendió la mano para secarle una lágrima de la mejilla. Mai le tomó la mano y le apretó la palma contra la cara. Ojalá Ben pudiera ver en el hombre en que te has convertido, susurró. Creo que sí puede. Peter le dedicó una leve sonrisa, mientras su pulgar rozaba las finas líneas de expresión en el rabillo del ojo de ella. Mai se tomó un momento para tranquilizar su respiración. Durante años, había evitado hablar de Richard Parker, convencida de que era una conversación para una versión de Peter que aún no existía. Pero al mirarlo ahora, se dio cuenta de que ya no era un niño. Después del funeral, 2 hombres del FBI vinieron a la casa, dijo Mai lentamente. Nos dijeron que su padre trabajaba para Oscorp en un proyecto multimillonario. Dijeron que había gente dispuesta a pagar millones por él, y por eso huyó. Lo llamaron traidor. Dijeron que traicionó a su familia y a sus amigos por dinero. Peter guardó silencio. Era una versión diferente de la historia que había escuchado en Oscorp, pero las piezas encajaban. La narrativa del traidor era una forma conveniente de explicar una desaparición. Quería esperar a que fueras mayor, dijo Mai con voz débil, casi un susurro. Pero al verte ahora, creo que mereces saber la verdad. Peter sabía que su padre no había huido por dinero. Desconocía si la verdadera razón era lo que Connors había dicho o algo completamente distinto. Negó con la cabeza lentamente. No, Mai. Para ti, siempre seré un niño. A Mai le volvieron a brotar las lágrimas, pero sonrió a pesar de ellas. Se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. Mi niño, susurró ella. Tras un largo silencio, Peter sacó un papelito del bolsillo. Se lo tendió con una leve sonrisa de orgullo. Puede que siga siendo tu hijo, pero estoy aprendiendo a cuidar de nosotros. Mai miró el cheque y se tapó la boca, dejando que las lágrimas volvieran a brotar. Maldito seas, Norman Osborn. Ya verás. Adrián Toomes metió su maltrecho equipo de vuelo en una pesada bolsa de lona. Volvió la vista hacia la imponente aguja de cristal del edificio Oscorp, recortada contra el cielo oscuro. Los guardias de seguridad lo habían echado en cuanto recuperó la consciencia, arrojándolo a la calle como si fuera basura. Era una rutina que habían perfeccionado con los años. Toomes miró fijamente el edificio, con la mandíbula apretada en una expresión de venganza. Los recuperaré para los dos, pequeño Spidey, murmuró Toomes. Dio la espalda a la torre y desapareció entre las sombras del callejón. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, =, el enlace está en mi perfil. 46. Capítulo 46. Los extraño capítulo 46. Los extraño que hay para cenar. La tía Mai hizo papas fritas. De ninguna manera. En el instante en que Oz alzó el vuelo, Peter cerró de golpe la puerta de su habitación y se apoyó contra ella. Unos segundos después, un graznido agudo resonó en la sala de estar, seguido de la voz severa de Mai. Come. Te los vas a terminar todos. Parker, traidor. Espero que tú y Gwen estéis juntos para siempre. MMPH, Peter arqueó una ceja al mirar la puerta. ¿Atrapado con Gwen para siempre? ¿Se supone que eso es una maldición? He oído destinos peores. Negó con la cabeza y miró alrededor de su habitación. Era un desastre. Un puñado de monedas color bronce estaban esparcidas por el suelo junto a una calculadora que había sido completamente desmantelada por un pico muy decidido. ¿Qué es esto? Peter se acercó y recogió una de las monedas, sosteniéndola a la luz de la lámpara de su escritorio. Era una ficha de transporte, de las que se usaban en el metro años atrás. Hacía semanas que no usaba el metro. Si necesitaba ir a algún sitio, solía tomar la ruta panorámica a través del horizonte. Oye, pequeño tiburón. Oz apareció de la nada y le dio a Peter una fuerte bofetada con plumas en la oreja. ¡Ay! Oye. Peter se frotó la oreja y señaló los restos en el suelo. Eras tú. ¿Qué te hizo la calculadora?
Oz aterrizó sobre el escritorio, con algunas migas de pastel de carne aún pegadas al costado de su pico. Sacudió la cabeza, con expresión de auténtico enfado. Una vez vi una publicación sobre un tipo que rompió las teclas 3 y 5 de su calculadora e intentó resolver 36x52. No entendí la lógica, así que decidí destruir la evidencia. Peter lo miró fijamente. ¿No podías simplemente hacer los cálculos mentalmente? Esa es la cuestión. La cuestión es que el tipo de internet es un idiota. ¿Para qué usar una calculadora rota si tienes un teléfono? Necesito una pastilla azul para atravesar la pantalla y darle un golpecito en la nariz hasta que llore. Peter suspiró. Empezaba a darse cuenta de que la lógica de Oz seguía un camino que ninguna mente humana podría comprender. También empezaba a sospechar que las constantes ocurrencias del pájaro se le estaban pegando, sobre todo durante las peleas. ¿Pero por qué había monedas escondidas dentro de la calculadora de mi padre? Preguntó Peter. Tomó otra ficha. No sentía tanta tristeza como esperaba. Después del caos en Oscorp, su conexión con las pertenencias de su padre se sentía menos como una carga y más como un enigma. Este es tu momento de brillar, detective araña, dijo Oz, pisando una de las monedas y dándole la vuelta. Tu tío Ben mencionó que le regalaría un vagón de metro a tu padre, ¿verdad? Y aquí encuentras fichas de metro escondidas en una calculadora que dejó olvidada. Quizás haya una razón por la que quería que las tuvieras. Peter ignoró el comentario sobre que Norman era su tío. Se sentó frente a la computadora y comenzó a teclear. El rítmico tecleo llenaba la habitación. Pasó la siguiente hora revisando antiguos planos de la ciudad y registros de transporte público abandonados. La estación secreta de Roosevelt, susurró Peter, mientras hojeaba una serie de fotos borrosas en blanco y negro de un andén oculto. Oz saltó al monitor. Tal vez deberías colgar un retrato de Roosevelt en un baño para discapacitados para honrarlo. ¿Por qué haría yo eso? Preguntó Peter sin levantar la vista. Tengo el pie de foto perfecto. Un gran legado. Y debajo. Esto es lo que pasa cuando no te pones la vacuna contra la polio, niños. Eso no tiene gracia, Oz. Chico, es divertidísimo. Peter puso los ojos en blanco y cerró el navegador. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla y se levantó. ¿Lo encontraste? Preguntó Oz. Tal vez. Peter había atado cabos. Un coche oculto proporcionado por Osborn, los detalles específicos que Connors había mencionado y el comentario de May sobre el trayecto diario de su padre en la línea de esa línea había sido desmantelada hacía años, pero las vías seguían allí, enterradas bajo la ciudad. El archivo de vídeo era antiguo. El ruido digital parpadeaba en la pantalla antes de que la imagen se estabilizara. Probando, 1, 2, un hombre apareció en la pantalla. Richard Parker. Parecía cansado, con los ojos pesados por la mirada de un hombre que sabía que se le acababa el tiempo. Me llamo Richard Parker. Soy un científico biológico especializado en genética. Para cuando lean esto, probablemente mi reputación ya estará por los suelos. Estoy seguro de que el mundo me verá como un ladrón o un traidor. Pero no me importan las etiquetas. La verdad debe salir a la luz, independientemente de cómo Oscorp intente reescribir la historia. Antes de que comenzara este experimento, Oscorp firmó un acuerdo secreto con intereses militares extranjeros para financiar mi investigación. Me di cuenta demasiado tarde de que pretendían usar mi trabajo para crear una nueva generación de armas biológicas. Me negué a cooperar. No me importaba cuánto dinero o prestigio me ofrecieran. Era mi deber como científico y, aún más importante, el ejemplo que debía dar como padre. Antes de que pudieran apoderarse de mis datos, los destruí todos. Aunque intenten replicar mis resultados, fracasarán. Las modificaciones genéticas en las arañas estaban vinculadas a mi propio ADN. Esto significa que Oscorp solo puede reiniciar el proyecto si tiene mi sangre, o la sangre de mis hijos. El hombre en la pantalla hizo una pausa, con la voz temblorosa. Se secó la cara y respiró hondo con dificultad. Si están viendo este vídeo, significa que me han encontrado. Significa que Oscorp me ha descubierto. Tengo una petición para quien esté viendo esto. Por favor. Transmitan un mensaje. Díganle a mi hijo, Peter Parker, que lo amo. No hay mayor tragedia para un padre que saber que nunca verá crecer a su hijo. El vídeo se puso en negro. Peter estaba sentado frente al monitor, con las manos cubriéndole el rostro. La habitación estaba en silencio. El único sonido era el leve zumbido del ventilador de la computadora. Durante años, había vivido con la imagen de un padre que era un buen hombre, un ejemplo a seguir.
Luego, en una sola tarde, le dijeron que su padre era un criminal. Intentó aceptarlo, reprimir la esperanza de que no fuera cierto. Pero la verdad finalmente salió a la luz. Su padre no era un traidor. Era un hombre que lo había sacrificado todo para evitar que un arma cayera en las manos equivocadas. Y lo había hecho por Peter. Lo sabía, susurró Peter, con la voz quebrándose. Sabía que no harías esas cosas. Escondió la cabeza entre los brazos, con los hombros temblando por sollozos silenciosos y desgarradores. A su lado, el cuervo negro permanecía inmóvil. Oz extendió lentamente un ala y la posó suavemente sobre la cabeza del niño en un raro instante de consuelo. Estarían orgullosos del hombre en que te has convertido, dijo Oz con una voz inusualmente suave. Lo sé, jadeó Peter entre lágrimas. Es que, los extraño muchísimo. Al tío Ben. A mi papá. Solo quiero que vuelvan. Se quedó allí, encorvado sobre el escritorio, dejando que el dolor lo invadiera. Lo saben, Peter, susurró Oz, mientras una pluma negra caía al suelo. Lo saben. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 47. Capítulo 47. Colas de lagarto o patas de araña. Capítulo 47. Colas de lagarto o patas de araña. El tiempo transcurría silenciosamente, y con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más profundo. Gwen repasó la última línea en su cuaderno de bocetos con un lápiz. Le dio un codazo a Peter en el hombro, con los ojos brillantes de energía creativa. ¿Qué te parece el look? Oz apareció de repente, inclinando la cabeza hacia adelante para examinar el dibujo. Es una porquería. Nadie te preguntó, pajarito, espetó Gwen. Empiezo a comprender por qué a la gente le resultan tan molestos los cuervos. Peter se rió, ignorando la discusión mientras le quitaba el cuaderno de bocetos. Era un nuevo diseño para un traje de araña, pero no se parecía en nada al que usaba. Era un cambio radical respecto al rojo y el azul. Creo que en realidad está bastante bien, dijo Peter. Su traje original finalmente había llegado al límite. Tras ser remendado y cosido incontables veces, la tela prácticamente se había desintegrado mientras frustraba un robo a principios de esa semana. Por suerte, el crimen ya se había resuelto cuando las costuras cedieron. No estaba precisamente dispuesto a mostrarle a la ciudad el torso desnudo mientras perseguía un coche de huida. ¿Simplemente bueno? Preguntó Gwen, arqueando una ceja. Uf, esta mujer es exasperante, murmuró Oz. Ya te dije que el dibujo era una basura. Mira la cara de Peter. Claramente lo odia. Los ojos de Peter se abrieron de par en par ante la descarada mentira del pájaro. No es cierto. Me gusta. Gwen respiró hondo, con la mirada fija en Oz y una sonrisa fina y peligrosa. Oh, noble mensajero de los cielos, ¿tienes alguna sugerencia brillante? Peter podía oír cómo rechinaban los dientes. Oz saltó sobre el hombro de Gwen. Escucha con atención. Yo hablaré, tú dibujarás. Gwen puso los ojos en blanco, pero pasó a una página nueva, con el lápiz preparado. Primero, usamos una paleta monocromática. Blanco y negro. Blanco para el torso, negro para las piernas. Donde se unen en el pecho, dibujas las patas de araña extendiéndose. Gwen siguió las instrucciones. En cuestión de minutos, una figura impactante comenzó a tomar forma en el papel. Tenía un aire elegante y moderno. Haz los ojos más grandes, indicó Oz. El lápiz de Gwen se deslizó por la página. Ella miró al pájaro. Oz tenía el ala recogida bajo el pico, con la expresión de un viejo filósofo acariciándose la barba. Ahora, añádele un capó. ¿Una capucha? Preguntó Gwen. Deja de hablar. Yo soy el que tiene la visión. Simplemente dibuja. Lo que sea. Gwen terminó de pulir los detalles que Oz le había pedido. Cuando terminó, sopló el polvo de grafito de la página y la sostuvo a la distancia de un brazo. Fue realmente impresionante. El traje presentaba un marcado contraste entre el blanco y el negro, con líneas audaces y agresivas. Los motivos de telaraña estaban ocultos en el forro de la capucha. Gwen y Peter se quedaron mirando el diseño durante un largo rato, dándose cuenta de lo que sucedía al mismo tiempo. «Este es un traje de mujer, ¿no?», dijeron al unísono. «Sí, es para una chica», dijo Oz con naturalidad. «Y, sinceramente, Gwen, creo que te quedaría genial». Peter se quedó sin palabras. «Bueno, gracias por eso», dijo Gwen con una risa seca. Puso los ojos en blanco y pasó la página para empezar de nuevo, pero no pudo evitar echarle un último vistazo al diseño en blanco y negro.
Era realmente hermoso. En el fondo, coincidió con el pájaro. Probablemente le quedaría bien. Realmente soy una gran artista, pensó. En fin, tengo que ir a Oscorp para trabajar en el suero, dijo Peter, mirando su reloj. Necesitaba reunirse con el Dr. Connors. ¿Tan pronto? Gwen había estado tomando fotos de sus bocetos con su teléfono. Levantó la vista, con una expresión más suave. Peter, ¿te estás esforzando demasiado? Peter le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Cuanto antes esté listo el suero, antes tendrá una oportunidad el señor Osborn. No puedo dejarlo en el aire. Gwen miró a Oz con una mirada amenazante. Si se atrevía a hacer una broma sobre la muerte de Norman, iba a perder los estribos. Oz simplemente parpadeó, con una expresión inusualmente inocente. Voy contigo, dijo Gwen. ¿Juntos? Preguntó Peter. No lo olvides, tengo un puesto fijo en Oscorp. Aunque solo sea una becaria. Sí. Pero técnicamente mi trabajo es real. ¿Estás intentando presumir ante mí ahora mismo? No. No, no, no. Otto Octavius miró fijamente el monitor y dejó escapar un suspiro agudo y frustrado. ¿Y ahora qué? Preguntó Connors, sin levantar la vista de su trabajo. Otto gimió. Si vuelves a hacer eso, me voy de este laboratorio. Ni siquiera sé por qué te pedí tu opinión. Otto señaló el modelo 3D proyectado de un nuevo traje de araña. Sabes que al niño le picó una araña, ¿verdad? Connors asintió. Entonces, ¿por qué le pusiste una cola de lagarto en la espalda al traje? Preguntó Otto con insistencia. Solo era una idea, Otto. Un concepto. ¿Y por qué tendrías esa idea? Porque le daría ventaja en una pelea. Una extremidad extra para el equilibrio y los golpes. Es un elemento sorpresa. ¿Sorpresa? Claro. ¿Pero por qué no le dan 4 patas de araña mecánicas en su lugar? Connors guardó silencio. Otto tomó los controles, sus dedos volaban sobre la interfaz. En cuestión de segundos, había reemplazado la cola con 4 elegantes brazos metálicos de araña que se plegaban perfectamente contra la espalda del traje. Ahí, dijo Otto. Eso parece correcto. El diseño era objetivamente mejor. Encajaba con la temática y la ingeniería era mucho más sofisticada que la adición biológica de Connors. Pero Connors no estaba dispuesto a rendirse. Sigo pensando que la cola tenía potencial. Es una araña, Kurt. No un lagarto. Unos golpes en la puerta los interrumpieron. Ambos científicos alzaron la vista y vieron a Peter de pie junto a Gwen y un cuervo que estaba ocupado con una cría. Connors pasó rápidamente la mano por la consola, borrando el modelo de Otto antes de que Peter pudiera verlo. Ignoró la mirada fulminante de Otto y lo saludó amistosamente con la mano. Buenas tardes a todos. Y hola, Oz. Oz asintió con satisfacción antes de tragarse su patata frita. Mientras se disponían a comenzar a trabajar en el suero, Otto se disponía a regresar a su laboratorio. Al pasar junto a Peter, le dio una palmada en el hombro. Una pregunta rápida, chico. ¿Qué es mejor? ¿Patas de araña o cola de lagarto? Peter parpadeó, completamente desconcertado. ¿Qué? Simplemente elige uno. ¿Arañas? Ja. Otto le lanzó una mirada a Connors y dejó escapar un silbido triunfal mientras salía por la puerta. Gwen observó al científico marcharse, entrecerrando los ojos con recelo. ¿Qué fue eso, doctor? Nada, dijo Connors rápidamente. La idea de construir un traje para Peter aún estaba en sus primeras etapas, y él todavía no estaba listo para compartirla. Aunque en privado seguía pensando que la cola era una buena idea. Muy bien, chicos, dijo Connors, retomando su tono profesional. Gwen, ya que estás aquí, te encargarás de la asistencia. Peter y yo nos ocuparemos del refinamiento del suero principal. Gwen miró al pájaro que estaba en el hombro de Peter. ¿Y qué hay del cuervo? ¿Él simplemente se queda ahí sentado? Oz la miró con expresión impasible. Soy un pájaro. ¿Qué esperas que haga? Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 48. Capítulo 48. Retribución. Capítulo 48. Retribución. La lujosa mansión se ubicaba en las tranquilas afueras de Nueva York, aislada del bullicio de la ciudad. Una limusina negra se deslizó por el perímetro, deteniéndose frente a unas imponentes puertas de hierro. Tras un instante de silencioso reconocimiento mecánico, las puertas se abrieron hacia adentro y el vehículo avanzó hacia la residencia. Dentro de la cabina, un hombre con un traje elegante miró hacia el asiento trasero. Bienvenido a casa, Harry.
Harry no respondió. Se quedó mirando por la ventana los extensos terrenos. Un paisaje que le resultaba a la vez inquietantemente familiar y completamente ajeno. Lo habían enviado lejos a los 11 años, exiliado a internados y abandonado a su suerte para que se labrara una vida por su cuenta. Ahora, 6 años después, había regresado. El paisaje seguía igual, pero la preservación del pasado solo hacía que el presente se sintiera más vacío. Era un museo de una infancia que nunca había tenido. La llegada transcurrió exactamente como Harry lo había previsto. El coche se detuvo, un chofer silencioso abrió las puertas y una fila de empleados domésticos ofreció saludos ensayados. Él ignoró las amables bienvenidas y siguió al asistente de su padre a través del vestíbulo. Se detuvieron frente a unas pesadas puertas. Incluso a través de la madera, el penetrante y empalagoso olor a antiséptico y medicina rancia era inconfundible. Está oscuro adentro, advirtió el asistente. Tus ojos necesitarán un momento para acostumbrarse a la oscuridad. Por el bien de tu padre, te sugiero que dejes las luces apagadas. Está en la cama. Harry asintió y empujó la puerta para abrirla. La habitación estaba completamente a oscuras. Por un instante, la oscuridad pareció envolverlo. Tuvo que quedarse quieto unos segundos, esperando a que se vislumbrara el espacio. Se dirigió hacia el sonido de una respiración superficial y entrecortada y el débil pulso rítmico del monitor cardíaco. Padre, susurró Harry. Encontró una silla junto a la cama y se sentó. Norman estaba tumbado de lado, con el rostro vuelto hacia la penumbra. Miren quién finalmente decidió volver a casa, dijo Norman con voz ronca. Cuando Norman se giró para mirarlo, Harry se puso de pie instintivamente, su silla rozando el suelo mientras retrocedía a toda prisa. Su rostro se paralizó de miedo. Papá. ¿Tu cara, qué pasó? El rostro de Norman era una ruina de carne gris y escamosa, cubierta de profundas y oscuras lesiones. Llevaba una máscara de respiración transparente sujeta a la cara, que se empañaba ligeramente con cada respiración dificultosa. Parecía menos un hombre y más un personaje sacado de una película de terror de gran presupuesto. Norman observó la reacción de su hijo. Una parte de él quería gritarle al muchacho por ser tan débil, pero su cuerpo no tenía fuerzas para la rabia. Pensó en el otro chico que había conocido recientemente, el que no se inmutó. Jamás imaginé que terminaría así, susurró Norman con voz débil. Miró a Harry como si fuera un desconocido. Miro a mi propio hijo y no veo nada. Harry frunció el ceño y se obligó a sentarse de nuevo. Papá, dime qué pasa. ¿Por qué tienes esta cara? Norman no respondió directamente a la pregunta. Tienes potencial, Harry. Eres brillante, pero no tienes ni idea de cómo usarlo. Harry sintió el familiar escozor de los elogios de su padre. Era el mismo tono que Norman había usado durante años. Un cumplido con doble sentido que sonaba más a insulto. Nunca habían tenido una conversación de verdad. Siempre eran sermones o desprecios. Harry se inclinó hacia adelante, su propia ira aflorando a la superficie. Quizás no sé cómo usarlo porque nunca te molestaste en enseñarme. Te pregunto qué te pasa y me planteas una adivinanza, continuó Harry. Llevo en un internado desde los 11 años. No te he visto en años. Y luego, el mes pasado, en mi cumpleaños, recibo un regalo. O al menos, tu asistente me envía uno. Una botella de whisky caro y una tarjeta que decía, con mis mejores deseos, Norman Osborn. Soy tu hijo, Norman. Soy de tu misma sangre. Harry se agarró las rodillas, con los nudillos blancos. Dime tú, ¿quién no sabe valorar lo que tiene? Norman escuchó el arrebato en silencio. Una risa seca y baja surgió de su pecho, haciéndose cada vez más fuerte hasta transformarse en un violento ataque de tos. Harry intentó alcanzar un vaso de agua en la mesita de noche, pero la mano de Norman se extendió rápidamente y le agarró la muñeca. Harry hizo una mueca de dolor. Sintió algo afilado clavándose en su piel. Bajó la mirada y vio la mano de su padre. Las uñas eran largas, curvas y de un enfermizo color verde esmeralda. Dibujaban finas líneas de sangre sobre el pálido brazo de Harry. Norman acercó a su hijo, con los ojos ardiendo de una intensidad maníaca. Así es como luce un Osborn, Harry. Acostúmbrate a verlo. No te pido perdón, añadió Norman. Se miraron fijamente, el espacio entre ellos cargado de años de resentimiento. En ese momento no eran padre e hijo, eran dos personas atrapadas en un legado que se desvanecía. Nunca creí en los milagros, dijo Norman, apretando el puño. Pero al final, vi uno. Todo lo que he hecho, lo hice por la familia. Lo hice por ti. Mírame. Rugió Norman de repente.
Ari se estremeció, y sus ojos volvieron a posarse en el rostro desfigurado de su padre. Dime, susurró Norman. ¿Lo has sentido? ¿En mitad de la noche te tiembla la mano? ¿Cuando no puedes dormir sientes un zumbido en la sangre? Como si algo te susurrara desde dentro. Está esperando, Ari. Está esperando el momento adecuado para abrirte el pecho y mostrarle al mundo lo que realmente eres. Ari no entendía la poesía, pero sí la sensación física. Había sentido los temblores. Había sentido el calor en las venas. Se había dicho a sí mismo que solo era estrés, pero ahora, al mirar a su padre, sabía que no era así. El esfuerzo fue demasiado para Norman. Se dejó caer sobre las almohadas, con la mirada perdida en el techo negro. Hipodisplasia retroviral, dijo Norman. La maldición familiar. No te lo conté porque pensé que podía solucionarlo. Pensé que podía vencerlo antes de que te afectara. Pero fracasé. Se me acabó el tiempo. Por suerte para ti, aún hay una oportunidad. Norman giró ligeramente la cabeza para mirar a su hijo. Connors y tu amigo, Peter Parker, están trabajando en un suero perfeccionado. Una cura basada en lagartos. No tengo tiempo para esperar los resultados, añadió Norman. Pero tú sí. Tienes años antes de que la descomposición se haga realmente evidente. Si no pueden terminarlo, hay otros, milagros, esperándote. Encuentra a Peter Parker. Mantente cerca de él. Conviértete en el hombre que estabas destinado a ser. No dejes que el apellido Osborn muera conmigo. Ahora solo soy una vela que se consume. No me queda nada. Norman cerró los ojos, su voz se convirtió en un último y agudo susurro. Ahora vete. Estás apoyado en mi tubo de oxígeno. Ari se puso de pie, sin palabras. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil. 49. Capítulo 49. Tengo los recibos. Capítulo 49. ¿Tengo los recibos? ¿Solo me pasa a mí? Preguntó Gwen, acercándose un poco más a Oz. Se ajustó las gafas de seguridad. El plástico transparente reflejaba las luces estériles del laboratorio. ¿Se te caen las plumas últimamente? Oz reaccionó con un chillido agudo de indignación. Se cubrió el pecho con un ala y la cola con la otra. Pervertido. ¿No tienes vergüenza? Como sea, dijo Gwen, poniendo los ojos en blanco. Olvida que te lo pregunté. Como asistente de laboratorio titular, Gwen se encontró con sorprendentemente poco que hacer. Peter y el Dr. Connors estaban completamente absortos en sus cálculos, perdidos en un mundo de variables y marcadores genéticos. Ni siquiera podía ofrecerles café. No estaba segura de si querían cafeína, y estaba bastante segura de que si los interrumpía, podrían reaccionar de mala manera. Apoyó la barbilla en una mano y con la otra hacía clic distraídamente con un bolígrafo. El sonido repetitivo resonaba en el silencio. El aburrimiento finalmente la venció y pinchó al gran pájaro negro con la punta del bolígrafo. ¿Cuál es tu superpoder? Y no me digas que es robar patatas fritas. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Oz. Y tampoco me vengas con esas tonterías del hombre cuervo, añadió. Oz usó un ala para alisar las plumas cerca de su pico. ¿Por qué este repentino interés? Ni siquiera Peter me ha preguntado por mi equipo. Gwen se apartó un mechón de pelo de la cara. Pura curiosidad. Si no quieres decirlo, no digas nada. No hagas eso. Exclamó Oz. Odiaba que la gente perdiera el interés. Ahora tengo que decírtelo. Entonces dímelo. Gwen arqueó una ceja. Se había dado cuenta de que el cuervo era muy parecido a un niño. Cuanto más le suplicabas algo, más te ignoraba. Si lo ignorabas, se desesperaba por llamar la atención. Oz miró hacia el puesto de trabajo de Peter y luego bajó la voz a un susurro cómplice. ¿Has oído hablar alguna vez de Morgan Freeman? ¿El actor? Sí, claro. ¿Qué pasa con él? Gwen se inclinó hacia él, imitando su postura misteriosa. Los dos parecían estar tramando un atraco en un rincón del laboratorio. ¿Has visto alguna vez a Bruce Almighty? Preguntó Oz. Gwen retrocedió un poco, entrecerrando los ojos. Espera. ¿Estás tratando de decirme que eres un dios atrapado en el cuerpo de un cuervo? ¿No me crees? Tengo los recibos. Con un movimiento de su ala, un trozo de papel arrugado se materializó sobre el mostrador. Parecía la transcripción impresa de un registro de chat. Gwen miró fijamente el periódico y luego dejó escapar un largo suspiro de cansancio. Sentía que había gastado en una sola semana la cantidad de veces que se le habían pasado los ojos en blanco a ese pájaro. Debería haberlo sabido.
Con Oz nunca había nada sencillo, solo capas de rareza y chistes malos. ¿No lo crees? Preguntó Oz, percibiendo su escepticismo. Creo que es un registro de chat impreso, dijo Gwen rotundamente. Genial. Entonces ¿quieres saber qué tarea me encargó? No precisamente. Se trata de resucitar, espera. Estás jugando con mis sentimientos. Eres fría, Gwen. Fría como el hielo. Gwen ignoró su dramatismo y volvió a prestar atención a Peter y Connors. Ambos miraban fijamente el monitor principal, con el rostro iluminado por una mezcla de emoción y esperanza. ¿Cómo va el progreso? Preguntó. Peter levantó la vista, y una sonrisa sincera se dibujó en su rostro cansado. Ya casi lo logramos, Gwen. Si las simulaciones funcionan, tendremos un suero estable en unos días. No nos adelantemos, Peter, advirtió Connors, aunque no pudo disimular la emoción en su voz. El experimento aún no ha terminado. No podemos sacar conclusiones hasta que la síntesis final esté completa. Tiene usted razón, doctor, dijo Peter, aunque sus ojos seguían brillantes. Gwen lo observaba, con el corazón rebosante de orgullo y cariño. Era tan feliz. Para eso vivía. Para hacer más, para ayudar más. Era un buen hombre, quizás demasiado bueno para el mundo en el que vivían. El ambiente de triunfo no duró mucho. La pantalla holográfica situada sobre el puesto de trabajo comenzó a parpadear. Un sonido resonó en la sala, seguido de una voz que se reprodujo simultáneamente por todos los altavoces del edificio. Señoras y señores, por favor, interrumpan sus tareas actuales. Tenemos un anuncio importante que compartir con ustedes. Esta tarde, a las 15:57, nuestro fundador, Norman Osborn, falleció en un centro médico privado debido a complicaciones de salud que padecía desde hacía tiempo. Tenía 49 años. El señor Osborn dedicó su vida a ampliar los límites de la biotecnología y la evolución humana. La voz continuaba, divagando sobre su legado, pero Peter ya no la escuchaba. Sentía la cabeza llena de ruido blanco. Se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar lo que oía. La última vez que había visto a Norman fue hacía 3 días. El hombre estaba en mal estado, pero parecía tener más tiempo. Peter se había convencido de que lo lograrían. Había pasado cada minuto despierto en este laboratorio, dedicando tiempo a preparar el suero, impulsado por la creencia de que podía salvar al padre de Harry. Estaban a un paso. Y ahora, él se había ido. Pedro. Una mano le tocó el hombro. Parpadeó y levantó la vista. Allí estaba Gwen, con el rostro marcado por la preocupación. ¿Estás bien? Susurró. Peter negó con la cabeza. No sé qué sentir. Personalmente, tenía motivos de sobra para guardar rencor a Norman Osborn. Ese hombre estaba relacionado con la muerte de su padre y había intentado darle caza. Pero la idea de dejar morir a alguien cuando estaba tan cerca de la cura, le parecía un fracaso. No lo entiendo, dijo Peter. Estaba hablando. Estaba consciente. ¿Cómo puede alguien morir así sin más? Ni idea, intervino Oz. Pero que conste que esta vez no fue culpa mía. Cállate, Oz, siseó Gwen. Miró fijamente al pájaro, convencida de que solo estaba siendo mezquino porque ella había ignorado su historia sobre Dios hacía un rato. Connors permanecía de pie junto al puesto de trabajo, con los hombros caídos. No seas tan duro contigo mismo, Peter. Hicimos todo lo que pudimos. Usted sabe tan bien como yo que no podíamos administrarle un suero sin refinar, continuó Connors. De cualquier manera, habría sido una sentencia de muerte. Ahora nos centramos en Harry. Esa es la misión. Peter respiró hondo, intentando despejar su mente de pensamientos confusos. Connors tenía razón. Habían trabajado tan duro como les fue humanamente posible. Ahora, lo único que importaba era asegurarse de que Harry no corriera la misma suerte que su padre. La noticia de la muerte de Norman Osborn se extendió rápidamente por toda la ciudad. En menos de una hora, el mundo entero supo que el magnate de la industria había fallecido. Una silueta verde apareció en el cielo sobre la torre Oscorp, virando bruscamente antes de descender hacia la entrada principal. Adrian Toomes, ataviado con su elegante traje de vuelo, aterrizó pesadamente en la acera. Estallido. El sonido del corcho de una botella de champán resonó contra el cristal y el acero del vestíbulo. Toomes estaba allí, sosteniendo la botella en alto y rociando el costoso líquido por toda la entrada. Los peatones se apartaban de él, murmurando sobre el loco disfrazado de pájaro, pero a Toomes no le importaba. ¡Ja! ¡Qué alivio! Rugió, con la voz cargada de una alegría retorcida. Norman Osborn. Por fin recibiste tu merecido.
Dio un largo trago a la botella, con los ojos desorbitados. Lo único lamentable es que mi arañita no te haya visto arrastrarte primero. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTaoist, el enlace está en mi perfil. 50. Capítulo 50. Hablo por mí mismo. Capítulo 50. Hablo por mí mismo. Adrián Toomes había pasado los 2 últimos días moviendo hilos y presionando a informantes para averiguar exactamente dónde se celebraría el funeral. Fue en la Catedral de San Patricio en Nueva York. Claro que sí. Un hombre como Norman Osborn no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro. Necesitaba un gran monumento, una espectacular exhibición pública para que la ciudad llorara a su gran benefactor. Toomes dejó escapar una risa áspera y estridente. Aceleró los propulsores de su traje espacial, pasando junto a un rascacielos con la fuerza suficiente para romper un cristal a su paso. El mundo no sabe la verdad, Norman, murmuró Toomes al viento. Pero yo sí. Eras un cáncer. Y te llevaste a Spider-Man contigo. El objetivo de Toomes hoy era simple. No solo iba a arruinar el funeral de un multimillonario. Iba a vengar a un chico al que apenas conocía, pero con quien sentía una extraña e innegable afinidad. No había visto al justiciero desde aquella noche en el laboratorio subterráneo. Al principio, Toomes había oído rumores aislados de que Spider-Man detenía pequeños delitos, lo que le había dado esperanzas. Pero en los últimos días, esos rumores habían desaparecido. No hubo avistamientos. Ni rastro de telarañas. Incluso J. Jonah Jameson había dejado de gritar sobre la amenaza en el Daily Bugle, y en su lugar publicó un editorial sobre cómo la ciudad finalmente podía respirar tranquila sin el justiciero. Toomes temía lo peor. Creía que Spider-Man estaba muerto, probablemente víctima de las heridas sufridas en la arena de Osborn. Pobre chico. Ni siquiera le ponen una lápida, susurró Toomes. Se posó sobre una gárgola de piedra en lo alto de la Catedral de San Patricio, con las alas plegadas contra la espalda como un ave de rapiña en reposo. Observó el mar de paraguas negros y trajes oscuros que se congregaban en las escaleras de la catedral. Estaba esperando a un objetivo concreto. Estaba esperando a Harry Osborn. Iba a darle una lección al chico sobre las deudas de su padre. ¡Achú! Peter se frotó la nariz, temblando ligeramente. Sintió un escalofrío repentino e inexplicable, como si alguien lo estuviera observando desde la distancia. Miró a su izquierda, donde Oz dormía profundamente en el banco, con una pequeña burbuja que se inflaba y desinflaba rítmicamente de su pico. Luego miró a su derecha, donde el Dr. Connors estaba sentado con un elegante traje negro. Connors miraba fijamente al frente, con una expresión impasible, sin mostrar emoción alguna hacia el hombre en el ataúd. Al notar el estornudo de Peter, Connors se inclinó ligeramente. ¿Te estás resfriando? No, solo un cosquilleo, susurró Peter, dirigiendo su atención al elaborado ataúd negro y dorado que descansaba en la parte delantera de la catedral. Peter no estaba obligado a venir. Su relación con Norman Osborn era, cuanto menos, complicada. Pero había venido de todos modos, impulsado por la última promesa que le había hecho a aquel hombre. No era porque sintiera que estaba asistiendo al funeral del tío Ben otra vez, como Oz había bromeado cruelmente la noche anterior. Estaba allí porque quería ver a Harry. Hacía años que no hablaban cara a cara. Peter metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sus dedos rozaron el pequeño cubo metálico que Norman le había confiado. Se suponía que debía esperar el momento oportuno para dárselo a Harry, pero Peter odiaba guardar secretos a sus amigos. Planeaba entregárselo en cuanto tuviera un momento a solas con él. Señoras y señores, un joven se acercó al podio. Permaneció en el centro de la catedral, luciendo incómodamente pequeño frente al enorme altar. Mi padre, comenzó Harry Osborn, su voz resonando en la silenciosa nave. Recorrió con un dedo el grabado en negro y dorado del lateral del ataúd. Sinceramente, ni siquiera como su hijo sé cómo describirlo. Sé quién soy. Soy Harry Osborn. Y sé lo que significa mi apellido. Define el mundo en el que vivo. Pero debido a todas esas expectativas, mis recuerdos reales de él son borrosos. Harry observó a la multitud. Reconoció algunos rostros. Socios, miembros de la junta directiva, políticos. Hombres que solo existían en su vida por la influencia de su padre. Los miró a los ojos sin pestañear. Sabía que las miradas de compasión eran una farsa. Bajo los trajes impecables y las sonrisas educadas se escondían tiburones acechando en el agua.
Norman le había dejado un imperio, y Harry sabía que todos se preguntaban si era lo suficientemente débil como para sucumbir a la presión. Cuando estaba vivo, me decía algo constantemente, continuó Harry, con la voz más firme. Me decía, Harry, eres un Osborn. Todo lo que haces, todo lo que dices, repercute en la familia. No te representas a ti mismo. Representas el legado. En ese momento no lo entendí. Le pregunté, ¿cómo hago eso? Harry hizo una pausa, y el silencio se prolongó de forma incómoda. Su respuesta fue una bofetada en la cara. Harry se tocó la mejilla ligeramente, como si el escozor fantasma aún persistiera. La multitud se removió incómoda, y unos murmullos recorrieron las primeras filas. Pero Harry no les prestó atención. Su mirada se posó en un rostro cerca del fondo. Era un rostro que transmitía auténtica empatía. Sin cálculo, sin lástima. Solo una tristeza pura y silenciosa por un amigo. «Peter», susurró Harry, aunque el micrófono apenas captó la palabra. Peter esbozó una leve sonrisa familiar. A su lado, un pájaro negro se incorporó, estiró sus alas y saludó con una sonrisa sorprendentemente despreocupada. La extraña visión sacó a Harry de su trance. Se dio cuenta de que toda la catedral lo estaba esperando a que terminara su pensamiento. Harry bajó la mano. La ira que había estado latente en su pecho durante días comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad repentina y penetrante. Pensó en la bofetada. Pensó en llorar en su habitación. Pensó en Peter sentado a su lado en el suelo, contando chistes tontos hasta que se reía. Y recordó las últimas palabras de su padre. Conviértete en el hombre que estabas destinado a ser. Lleva tu nombre al siguiente capítulo. Harry respiró hondo y miró fijamente a los tiburones de la primera fila. No lo entendía entonces, dijo Harry, con una voz que denotaba una nueva autoridad. Pero ahora lo entiendo. El asistente de mi padre leerá el elogio fúnebre preparado. Voy a asegurarme de que en la recepción haya buen whisky. Creo que todos lo necesitarán. La catedral quedó en completo silencio. La transición fue tan abrupta, tan totalmente inapropiada para un funeral, que nadie supo cómo reaccionar. Entonces, uno de los miembros de la junta, desesperado por guardar las apariencias, comenzó a aplaudir lenta y cortésmente. El gesto se extendió entre la multitud hasta que la catedral resonó con un aplauso hueco y confuso. Harry bajó del podio. Mientras caminaba por el pasillo, cruzó la mirada con Peter y asintió levemente hacia la salida lateral. Harry dejó una idea sin expresar en el podio. Soy Harry Osborn, y mi vida comienza hoy. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil. 51. Capítulo 51. El tío Oz. Capítulo 51. El tío Oz. Entonces, ¿cuándo te quitaron exactamente los brackets? ¿Podemos simplemente dejar eso atrás? Bien. Entonces, ¿qué tal si me cuentas cómo te pusiste tan musculoso? Harry? Lo entiendo, lo entiendo. Entonces, ¿cómo es realmente ser Spider-Man? La pregunta fue como una ráfaga de viento repentina que casi derribó a Peter. Se quedó mirando a Harry, buscando a toda prisa una coartada, una negación, cualquier cosa. Pero el tono de Harry no era acusatorio ni particularmente severo. No había ni rastro de dolor en su voz por un padre que había sido enterrado hacía menos de una hora. Eso no es importante ahora mismo, tartamudeó Peter. Espera. ¿Tu padre te contó todo de verdad? Los dos caminaban por un sendero bordeado de flores frescas. El aroma de la primavera impregnaba el aire de la tarde, denso y empalagoso. Harry le dio una palmada en el hombro a Peter con una amplia sonrisa. Hombre, todavía me duele un poco que no me lo hayas contado tú mismo. Casi te guardo rencor. Harry bajó la voz a un susurro cómplice. No te preocupes. Soy el único que lo sabe. Bueno, mi padre y yo, pero él ya no está, así que el secreto está a salvo conmigo. Peter se frotó las sienes, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Siempre había sabido que Harry podría enterarse tarde o temprano, pero no esperaba que sucediera así. Y la reacción de Harry fue extraña. Parecía completamente impasible ante la muerte de Norman. Era como si estuviera hablando de un cambio en el tiempo en lugar de la muerte de su único progenitor. Harry, dijo Peter, deteniéndose en seco. Tu padre ha muerto. Harry asintió simplemente. Sí. Yo estaba allí. La franqueza del mensaje dejó a Peter atónito. Lo que quiero decir es que tu padre acaba de morir. ¿De verdad estás reaccionando así? ¿Qué quieres que haga, Peter? ¿Llorar durante 3 días y luego colgarme de las vigas?
Ari se encogió de hombros, con una expresión sorprendentemente indiferente. La verdad es que no cambia mucho. ¿Sabes cómo me trató? ¿Lo viste? ¡Guau! Este sí que tiene madera de hijo del año. Eso es un poco duro, Pete. Yo seguía queriéndolo, a mi manera. Peter se rascó la mejilla, con expresión confusa. No dije nada. Ari se quedó paralizado. ¿Entonces quién lo hizo? Mira a tu izquierda. Ari giró la cabeza y se encontró cara a cara con un enorme pájaro negro. La criatura lo miraba con una expresión de intensa y clínica curiosidad. Jesús. ¿Qué demonios es eso? Ari dio un salto hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Para empezar, si estás tan descontento con tus ojos, puedo ayudarte a donarlos. Hay un buitre en algún páramo que agradecería la mejora, dijo el cuervo con voz ronca y aguda. En segundo lugar, Dios, o Morgan Freeman, como se le conoce en la oficina, es mi jefe. Insultarle es insultarme a mí, así que omito por completo mi tercer punto. El cuervo alzó un ala, apuntando con una sola pluma primaria a Harry como un dedo acusador. Harry se quedó mirando, intentando comprender lo absurdo de la situación. Había visto al pájaro en la catedral, pero había supuesto que era un efecto de la luz o una alucinación provocada por el dolor. ¿Estoy sufriendo una crisis nerviosa?, preguntó Harry, mirando a Peter. ¿O es que ese pájaro es real? No obtuvo respuesta. En cambio, una fuerte bofetada, como si le hubieran dado con una pluma, le golpeó en la nuca. ¡Ay! Oye. Harry se giró para fulminar con la mirada al pájaro. Eso sí que dolió. Entonces me aseguraré de golpear más fuerte la próxima vez. Tú pequeño. Cuando Oz y Harry comenzaron a enfrentarse, Peter se interpuso entre ellos, con las manos en alto en un intento desesperado por lograr la paz. Todos, cálmense. Por favor. Peter señaló al pájaro. Este es Oz. Es mi, tío. Puedes llamarme tío Oz, interrumpió el pájaro, inflando el pecho con un aire de autoridad inmerecida. Peter puso los ojos en blanco. ¿De dónde has sacado un cuervo que habla, Peter?, preguntó Harry, dándose cuenta por fin de lo que era aquella criatura. Es una larga historia. Te lo explicaré cuando tengamos más información. Peter se detuvo. De repente, todo se volvió nítido. Un zumbido eléctrico y familiar vibró en la base de su cráneo. Su sentido arácnido no solo le hormigueaba, sino que le gritaba. Empezó a escudriñar la zona, recorriendo con la mirada los cuidados jardines y los muros de piedra de la catedral. ¿Peter?, preguntó Harry, al notar el repentino cambio en la postura de su amigo. Corre, Harry. Entra. Ahora. Peter aún no veía la amenaza, pero su instinto le decía que se acercaba rápidamente. Entonces comprendió a qué se refería Oz al omitir su tercer punto. El pájaro la había presentido antes que él. Vaya tío que eres, pensó Peter con amargura. Podrías haberme avisado. Corre. Harry Osborn. El rugido del cielo llegó al mismo tiempo que la advertencia. Harry no lo dudó. Corrió de vuelta hacia las puertas de la catedral, mirando por encima del hombro para ver a Peter todavía de pie en medio del camino. Olvidando el secreto de Peter por un instante, Harry gritó aterrorizado. Peter, muévete. ¿A qué esperas? Observó cómo Peter se quitaba la chaqueta y se la ponía por encima de la cabeza, arrugando la tela para crear una capucha improvisada que le ocultaba el rostro, dejando solo sus ojos visibles a través del hueco entre los botones. Con un rápido movimiento de muñeca, un hilo de tela se extendió y se ancló a la pared de la catedral. Peter se elevó en el aire con la agilidad de un depredador. Harry alzó la vista y vio una silueta verde que descendía de las nubes. Un hombre con un traje de vuelo de alta tecnología. Harry llegó a las pesadas puertas de roble, con los pulmones ardiendo. Se llevó las manos a la boca y gritó una última vez. Ten cuidado, Peter. Al darse cuenta de que acababa de soltar el nombre sin pensarlo, se corrigió a gritos. Ten cuidado, Spider-Man. Luego cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, con el pecho agitado. Soy un idiota. Voy a hacer que lo maten. Toomes se dio cuenta de su error en el mismo instante en que pronunció esas palabras. Se había dado a conocer demasiado pronto. Debería haber esperado hasta tener al chico entre sus garras. Entonces oyó el grito desde abajo. Ten cuidado, Spider-Man. Spidey. El corazón del buitre dio un vuelco. El niño estaba vivo. Antes de que pudiera celebrar, sintió un fuerte tirón en su equipo. Miró hacia abajo y vio una figura anclada al muro de piedra, con una cinta conectada a su ala. La figura era extraña. Vestía un traje oscuro, pero se había echado la chaqueta por encima de la cabeza como una tosca máscara.
Solo se veían un par de intensos ojos marrones a través de la abertura. Toomes sintió un atisbo de reconocimiento, pero no lograba identificar la mirada. ¿Araña?, preguntó Toomes, flotando en el sitio. Peter sintió que la chaqueta se le resbalaba. No estaba precisamente diseñada para el combate a alta velocidad. Su traje original estaba oficialmente retirado, y Gwen había insistido en encargarse del nuevo, prometiéndole una obra maestra en 3 días y ordenándole que se tomara unas vacaciones mientras tanto. Esto no eran unas vacaciones. Peter apretó con más fuerza la telaraña, intentando impedir que Toomes ganara altura. Soy yo. Chico. No estás muerto. Toomes parecía genuinamente aliviado. Estoy trabajando en ello, gruñó Peter. ¿De verdad estás intentando matarme ahora mismo? Claro que no. Te he estado buscando. Creí que Osborn te había encontrado. Peter finalmente recordó lo que había olvidado durante los últimos días frenéticos. Le había perdido completamente la pista al anciano. Verlo con vida y en buen estado fue un alivio, pero su paradero era un problema. ¿Qué haces aquí, Toomes? Un destello de ira cruzó el rostro del buitre. Vine a terminar con Norman. Ahora que se ha ido, su hijo pagará la deuda. No hagas esto. Peter comenzó a trepar por la cuerda, pero una repentina ráfaga de viento atrapó la tela suelta de su máscara improvisada. La chaqueta salió disparada de su rostro, ondeando hacia el cementerio. Peter se quedó paralizado, con el rostro completamente expuesto a la luz de la tarde. Toomes lo miró fijamente, con la boca abierta. ¿Tú? ¿En serio?, susurró Peter, buscando con la mirada a cierto pájaro. Tío Oz, ¿quieres entrar ahora mismo? Nota del autor: 200 piedras de poder y publicaré un capítulo extra. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 52. Capítulo 52. Despiadado. Capítulo 52. Despiadado. Esto es una locura. Harry irrumpió en la catedral, divisando con el rabillo del ojo una mancha oscura. Miró a su alrededor y vio a Oz, el cuervo, volando a la altura de su cabeza justo a su lado. ¿Qué haces aquí?, preguntó Harry entre jadeos en busca de aire. ¿Qué quieres decir con que por qué estoy aquí?, preguntó Oz, mirándolo de reojo en pleno vuelo. No tenía ningún interés en ver a ese viejo espeluznante afuera. Peter era perfectamente capaz de lidiar con un anciano con una mochila propulsora. Harry se detuvo bruscamente, y sus costosos zapatos de cuero emitieron un chirrido agudo contra el pulido suelo de mármol. Mira, ese es el problema con los niños ricos. No respetan el calzado. Mi hijo Peter tiene que coserse su propia ropa, y tú estás aquí. ¡Ay! Las burlas del cuervo se vieron interrumpidas cuando se estrelló de cabeza contra un pilar de piedra. Harry miró al pájaro por un segundo y luego se frotó las sienes. ¿Así que solo eres un cuervo parlante? ¿No tienes ningún poder para ayudarlo de verdad? Tengo más talentos de los que puedes contar, chico. Peter no necesita mi ayuda con un pájaro extraviado. Tú, en cambio, Oz negó con la cabeza, erizándose las plumas. Deberías empezar a prepararte para que los pecados del padre llamen a tu puerta. De lo contrario, mi hijo será quien pague las consecuencias de tu mala suerte. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Harry, intuyendo una amenaza oculta en la voz ronca del pájaro. Oz saltó sobre el hombro de Harry. Harry intentó quitárselo de encima, pero su mano atravesó el pecho del pájaro como si golpeara humo. Se quedó mirando su mano y luego la columna contra la que el pájaro acababa de estrellarse. ¡Ay!, gritó Harry, sintiendo un fuerte picotazo en la nuca. Miró a Oz con furia. Oz ignoró la mirada y comenzó a acariciar el cabello de Harry con un ala, como si consolara a una mascota. Los pecados del padre, Harry. Significa que tu padre era un sinvergüenza. Pisó muchos callos y se ganó muchos enemigos mientras construía su imperio. Ahora que está muerto, esa gente no tiene dónde descargar su ira. Ahora te mirarán a ti. Si no te ocupas de tus asuntos, mi arañita será la que tenga que limpiar tu desastre. Harry guardó silencio. Había oído el rugido desde afuera. Era evidente que alguien venía a por él, y aún no había hecho nada. Al mirar al pájaro, se dio cuenta de que la lógica era terriblemente sólida. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? Toomes rugió, arremetiendo con un ala. El plumaje metálico se puso rígido y afilado al instante, trazando una línea profunda y dentada en el exterior de piedra de la catedral. ¿Me estás diciendo que simplemente me vaya? ¿Que lo deje pasar? ¿Con qué fundamento?
Mantén la calma. Quizás no lo expresé bien, pero hablemos. Peter lanzó una ráfaga de telaraña, fijando los fragmentos de piedra sueltos a la pared antes de que cayeran sobre los peatones que caminaban por la acera. Una vez neutralizado el peligro inmediato, Peter alzó la vista hacia el rostro furioso del buitre. Sintió una punzada de arrepentimiento. Desconocía la historia completa entre Toomes y Osborn. Simplemente había asumido que, puesto que Norman había muerto, el rencor moriría con él. No esperaba que Toomes dirigiera ese odio hacia Harry tan instantáneamente. Araña, dijo Toomes con voz baja y vibrante, cargada de un tono peligroso. Osborn me lo quitó todo. Convirtió mi vida en un desastre. Estás pidiendo lo imposible. Harry es inocente, suplicó Peter. No debería tener que cargar con el peso de los errores de su padre. Mierda. Toomes se echó hacia atrás para golpear la pared de nuevo, pero se detuvo al ver que Peter adoptaba una postura defensiva. El chico estaba listo para luchar. Toomes sintió un peso frío y amargo en el pecho. Ya no se molestó en explicarse. En cambio, formuló una sola pregunta. Si voy tras él, ¿vas a interponerte en mi camino? Peter dejó escapar un suspiro silencioso. No hagas esto, Toomes. Harry es mi amigo. Sé qué clase de persona es. Te lo aseguro, si le mostrarás tus diseños, probablemente te recibiría en Oscorp con los brazos abiertos. Toomes dejó escapar un gruñido áspero. ¿Así que ahora eres un hombre de Oscorp? No es así, dijo Peter, sacudiendo la cabeza y mirando al anciano con expresión contradictoria. Simplemente no quiero que arruines tu vida por el fantasma de un muerto. Norman Osborn ya no está. Quizás finalmente pagó por lo que hizo, pero su hijo es solo un niño. No puedes dejar que la ira te ciegue hasta que empieces a lastimar a personas que no lo merecen. Peter conocía el peso del rencor. Aún sentía el fantasma de su propia ira por la muerte del tío Ben. Había estado a segundos de cometer un error del que jamás podría arrepentirse, y no quería que Toomes cayera en el mismo abismo. Sabía que estaba siendo un poco moralista y entrometido. Era un forastero en esta lucha, y Toomes había sufrido a manos de Norman. Toomes permaneció en silencio durante un largo rato, flotando en el aire. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era extrañamente monótona. ¿Recuerdas cuando te dije que te debía un favor? Peter asintió. Fue durante su segundo encuentro, después de que se ocupara de Dragón. Toomes lo había mencionado entonces, como un gesto de gratitud por algo. Peter nunca esperó que cumpliera su promesa. Sí. ¿Y qué? Toomes retrajo sus alas con fuerza, y los motores de su espalda comenzaron a emitir un agudo rugido mecánico. La deuda está saldada. A partir de este momento, se acabó. No más favores. No más conexiones. Esperar, antes de que Peter pudiera terminar, los propulsores se encendieron. Toomes se lanzó hacia el cielo, sus alas esmeralda surcando las nubes hasta desaparecer en el horizonte gris. ¿Qué hice? Murmuró Peter, frotándose el cuero cabelludo. Sentía que lo había manejado todo mal. Toomes había pasado años viviendo para vengarse, y Peter le acababa de decir que todo había sido en vano. Buen trabajo, Parker. No sabía la respuesta correcta. Dejar que Toomes fuera tras Harry no era una opción, pero alejar a Toomes le parecía otro fracaso. Necesito hablar con Harry. Necesito que traiga a Toomes como es debido. Peter saltó desde la cornisa y se refugió en un rincón apartado del tejado de la catedral para cambiarse. Una vez que se aseguró de que nadie lo veía, volvió a entrar sigilosamente. Los discursos fúnebres estaban llegando a su fin. Los dolientes hacían fila para presentar sus respetos ante el ataúd grabado en oro, con semblante serio y como si estuvieran ensayando para las cámaras. Peter recorrió la sala con la mirada y finalmente encontró a Harry en un rincón tranquilo al fondo. Oz estaba posado en el hombro de Harry, con un ala cerca del pico, susurrándole algo al oído. Harry se inclinaba hacia él, asintiendo con intensa concentración. Peter sintió una oleada de agotamiento mientras los observaba. Despiadados los dos. A uno no le importa que su padre esté muerto, y al otro, bueno, Oz era simplemente Oz. Nota del autor: 200 piedras de poder y publicaré un capítulo extra. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil. 53. Capítulo 53. Cambiaremos el mundo. Capítulo 53. Cambiaremos el mundo. Peter, he tomado una decisión. ¿Acerca de? Me cambio el nombre. Ya no quiero ser una Osborn. Peter giró la cabeza bruscamente hacia Oz.
El cuervo miraba fijamente al techo, silbando una melodía inocente. Al notar la mirada de Peter, parpadeó lenta y exageradamente. ¿Qué? Preguntó Oz. ¿Qué le dijiste? Nada del otro mundo. Simplemente le di un informe detallado de todas las atrocidades que Norman Osborn cometió en vida. Oz voló hasta allí y aterrizó en el hombro de Harry, rodeándole la cabeza con un ala como si fueran viejos compañeros de guerra. No te imaginas el nivel de iluminación que ha alcanzado este chico. Prácticamente está a tu nivel. Harry alzó la barbilla con una expresión de orgullo recién descubierto. Le conté cómo su padre solía robar tecnología y arruinar vidas, continuó Oz. Harry lo escuchó todo, hizo un gesto con la mano y anunció que Norman ya no era su padre. Dijo que el pasado no tenía nada que ver con él. Harry asintió, luego hizo una pausa, con expresión algo confusa. Un momento, ¿dije exactamente eso? Creí haber dicho que iba a traer al buitre de vuelta a Oscorp y darle un puesto de alto nivel. Oz usó un ala para empujar suavemente la cabeza de Harry hacia adelante. Eso no importa. Lo que importa es tu convicción. ¿Te has dado cuenta de que los errores de tu padre fueron tremendos? Desde mi punto de vista, tu futuro se ve legendario. ¿De verdad? Preguntó Harry. Soy un cuervo parlante, chico. No miento sobre el futuro, dijo Oz con grave solemnidad. Harry se volvió hacia Peter, con los ojos brillantes. Peter, he tomado otra decisión. ¿Otro más? La voz de Peter era monótona, ya sin fuerzas. Voy a ser tu compañero. Oz tuvo una gran sugerencia. Voy a hacer que la compañía me fabrique una armadura para poder luchar contra la escoria de Nueva York a tu lado. Harry miró a Oz. ¿Cómo se llamaba? El hombre de hierro. Bien, Iron Man, dijo Harry. Podemos llamar al dúo Iron Spider. Peter los miró fijamente. Estaba seguro de que Oz le había lavado el cerebro a Harry, convirtiéndolo en una especie de compañero hiperactivo. Si de verdad quieres traer de vuelta a Toomes, es un buen comienzo, dijo Peter. Metió la mano en el bolsillo y sacó el cubo metálico, ofreciéndoselo a Harry. ¿Qué es esto? Harry lo tomó, fijándose en el logotipo pulido de Oscorp grabado en la superficie. Tu padre me lo dio justo antes de morir. Quería que te lo diera cuando llegara el momento, pero no creo que tenga sentido esperar. Peter no sabía cómo definir lo que significaba estar preparado, y tampoco le interesaba adivinarlo. Simplemente sabía que Harry era su amigo. No iba a guardar secretos que pudieran provocar más malentendidos más adelante. Harry sostuvo el cubo a contraluz, entrecerrando los ojos. Así que, además de una inmensa fortuna y un imperio financiero, me dejó una cajita. ¿Cómo funciona esto? Harry le dio vueltas y vueltas, pero la superficie lisa no le dio ninguna pista. Miró a Peter. ¿Alguna idea? Peter negó con la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Él no era el que tenía el fondo fiduciario. Oz batió sus alas, con una expresión de increíble confianza. He visto películas. Sé exactamente qué hacer. ¿Cine? No es importante. Sigue a tu tío Oz de vuelta a la oficina del Grupo Oz. ¿Grupo Oz? Preguntó Peter, sobresaltado. Sí. Los cuervos son un símbolo de buena suerte en algunas culturas. Creo que ponerle su nombre a la empresa suena genial, dijo Harry por encima del hombro. ¿Por qué no llamarlo simplemente Grupo Cuervo? Hoy estás un poco hablador, Peter, comentó Oz. Miserable cabeza hueca. ¿Qué le hiciste? Peter se abalanzó sobre el cuervo, y Harry no pudo evitar reírse al verlos discutir. Aunque la muerte de su padre no lo había abatido con una oleada de dolor, sintió el repentino escalofrío de la soledad. En los días venideros, estaría completamente solo. Peter tenía una familia, una tía que lo quería, un cuervo parlante y, al parecer, una novia hermosa. Harry no se fiaba de todo lo que decía Oz, pero la idea principal persistía. La vida de Peter estaba llena de felicidad real y tangible. Harry no tenía más que fríos números en su cuenta bancaria y una empresa llena de gente esperando su fracaso. Tenía que aferrarse a esas relaciones. Si no valoraba a quienes realmente se preocupaban por él, no le quedaría nada más que el traje y el nombre. Se sacudió los pensamientos oscuros y se apresuró a alcanzarlos. Justo cuando llegó junto a Peter, una voz aguda resonó en el pasillo. Acosar. Los dos chicos y el cuervo se giraron al unísono. Peter no reconoció al hombre, pero el rostro de Harry se ensombreció de inmediato. Odiaba ese tono, el cortante y autoritario comentario de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Su padre lo había usado a diario. Este es el funeral de su padre, dijo el hombre, acercándose a ellos.
Deberían estar en la recepción, haciendo de anfitriones y junto a los miembros de la junta directiva. No deberían estar aquí, miró a Peter con una mueca de desprecio. Perdiendo el tiempo con gente irrelevante. Peter frunció el ceño. Incluso Oz siseó desde el hombro de Peter. ¿Quién es este fósil arrogante?, susurró Oz. Peter negó con la cabeza. Había pasado su tiempo en Oscorp encerrado en un laboratorio. Aparte de Connors y Octavius, no conocía a nadie en el edificio. Su proyecto era secreto. La mayoría de los peces gordos de la corporación ni siquiera sabían que existía. Harry miró fijamente al hombre. Te voy a dar una sola oportunidad para que reformules eso, Donald Mencken. La expresión de Mencken cambió, intentando adoptar un tono más paternal y comprensivo. Harry, para usted es el señor Osborn. Mencken respiró hondo, su paciencia se estaba agotando. Señor Osborn. La Junta espera su participación. Dígales que no contengan la respiración, espetó Harry. Le hizo un gesto a Peter para que lo siguiera. Pero, empezó Mencken. Harry se giró bruscamente, con voz fría. ¿Aparece tu nombre en el testamento, Donald? No. Entonces deja de hablar. Soy el dueño de esta empresa y me voy. Mencken se quedó sin palabras al ver a los dos adolescentes alejarse. Sabía quién era el otro chico, Peter Parker. Había visto el nombre en los registros de investigación junto con Connors, pero Norman había impedido que se hicieran más averiguaciones. Mientras desaparecían de la vista, Mencken murmuró entre dientes. Estúpido mocoso arrogante. Torre Oscorp. Oficina ejecutiva justo ahí. ¿Ves ese escritorio de cristal? Lanza el cubo al centro. Veamos qué dejó el viejo en el ático. Oz señaló hacia el escritorio que se encontraba al fondo de la oficina. ¿Y si no hace nada?, preguntó Harry. Entonces encontraré la manera de traer de vuelta a tu padre para que él mismo se encargue del soporte técnico, respondió Oz. Evitemos eso. Peter atravesó la oficina, ignorando las tonterías de Oz. La última vez que estuvo allí, se encontró frente a un hombre moribundo. Norman le había rogado que le entregara esto a Harry cuando estuviera listo. Peter aún no estaba seguro de si este era el momento adecuado, pero sentía que era mejor afrontar el futuro juntos. ¡Guau! La exclamación de Harry devolvió a Peter a la realidad. Miró hacia el escritorio. Una brillante pantalla holográfica azul había surgido de la superficie, llenando el aire con miles de archivos y planos que caían en cascada. Peter retrocedió instintivamente. Oz, deberíamos darle un poco de espacio. Esto es privado. No te vayas, Peter. Ven a ver esto. Harry le hizo señas para que se acercara. Es el legado de tu padre, Harry. No tengo ningún derecho a... Por favor. Harry se apartó del escritorio y agarró el brazo de Peter, tirando de él hacia atrás. Estoy empezando una nueva vida, Peter. Mi propia vida. Si hacemos esto juntos, podemos cambiar las cosas. Podemos cambiar el mundo. Harry, Peter vaciló. Deja de quejarte. Tu jefe te está dando una orden, bromeó Harry, arrastrándolo hacia la pantalla brillante. Sabía que Peter era su mejor amigo y que podía confiarle cualquier cosa. Quería que el mundo supiera quién era. Quería que el mundo supiera que el nombre Harry Osborn representaba algo diferente. Mueve la cola, Oz. Estás bloqueando la vista. Hoy tienes un verdadero problema de actitud, chico. 10 minutos después, tras examinar una pequeña parte de la revolucionaria tecnología que Norman había mantenido oculta al público, Harry se recostó, frotándose la nuca. He tomado una decisión, susurró Harry. Peter lo miró con recelo. ¿Y ahora qué? He decidido conservar el apellido. Soy un Osborn. Traidor. Gritó Oz. Se abalanzó sobre el hombro de Peter y le propinó una patada voladora en el costado de la cabeza a Harry.